mi abuelo, mi abuela, son de fe en el mismo Dios. La intensidad, eso depende de cada uno de nosotros. San Agustín tuvo su fe. San Agustín, sabemos que la vida de él fue muy aventurera, la primera parte de su vida, un hombre muy inteligente, muy brillante, sobre todo en los argumentos filosóficos y demás. Se enredó con una muchacha, convivió con ella, tuvo un hijo, a Dios dado por Dios, a Deodatos le puso el nombre. Al final la muchacha muere, se hace cargo de la criatura, se hace cargo de su madre, Santa Mónica. Él tiene un momento de encuentro con Dios, de encuentro consigo mismo. Como muchas veces cuando decimos el encuentro con Dios, no, primero tenemos que encontrarnos nosotros con nosotros. A Dios lo encontramos todos los días, lo que pasa es que no le hacemos caso. Entonces, con quien tenemos que encontrarnos es con nosotros mismos. Los antiguos decían, el principio de la sabiduría es el conocerse a sí mismo. Si yo sé quién soy, sabré dónde estoy y sabré hacia dónde voy. Pero si no sé quién soy, me puedo poner eso, la vestimenta de cura, la vestimenta de monja, la vestimenta de obispo, la vestimenta de guerrero, la vestimenta de playboy, la vestimenta de lo que sea. Pero, ¿cuál es la mía? ¿Qué soy yo? Y Dios nos ha hecho para ser únicos. Entonces yo voy a responder a Dios en motivos de circunstancias. Son ejemplos que se nos presentan, el comparar, el leer, el ver, el conocer la vida de los demás, los esfuerzos que los demás han hecho, nos ayudan, pero no podemos compararnos. No podemos compararnos con María. María es el modelo que nosotros tenemos que llegar. La mujer que cree, la mujer que escucha, la mujer que cuestiona a Dios, pero sobre todo la figura de la mujer que cuestiona. O sea, ¿qué piensan? Que María, pues, era, perdonen la expresión, como una zanganita que estaba allí pendiente que Dios se le apareciera? No. Ella era una muchacha joven, una muchacha de 14, 15 años tendría, porque sabemos que tenía, porque era la edad cuando las muchachas empezaban a tener su primera menstruación y dejaban de ser niñas para ser mujeres, porque ya podían dar a luz, ya podían dar vida, pero no a cualquier precio, de cualquier manera. Y María, que ha decidido una cosa, decidió entregarse a Dios, resulta que Dios te aparece y le dice, no vas a ser madre, hello, como que aquí algo no combina, algo no funciona. Y cuestiona, legítimamente, y nos enseña a cuestionarle a Dios. A Dios hay que tener el suficiente respeto para también poderle cuestionar, tener esa confianza con Él. Y lo que no vemos claro, pues no vemos claro. No decir, es que la voluntad de Dios. Un momento, la voluntad de Dios o es las pocas ganas que tenemos de preguntarle a Dios. Las pocas ganas que tenemos de cuestionar las cosas que no entendemos. Entonces María lo vivió en unas circunstancias, Agustín lo vivió en otras circunstancias, usted, yo, cualquiera de los que nos están viviendo, tenemos nuestro espacio vital. Nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias, que pueden ser parecidas, pero nunca pueden ser idénticas, porque cada uno de nosotros somos únicos. Acuérdense siempre de eso, el momento de la creación del hombre, como es creado uno. No dijo, háganse los hombres. No. Vamos a hacer el hombre. E hizo un muñeco de barro. ¿Por qué muñeco de barro? Porque es la época en la cual el pueblo de Dios está en contacto ya con cultura, está ya establecido, ha dejado de ser nómada, ha dejado de ser caminante por el desierto, ya está establecido. Eso significa que hay que preparar la cerámica, hay que hacer platos, hay que hacer botijos, hay que hacer cuencos para recoger el agua, etc. Eso exige ya un sedentarismo que no tenían anteriormente. Entonces, él hace la figura de barro. La creación de Dios es ser uno, cada uno de nosotros. Espero que Edwin esté contento. San Agustín tiene otra experiencia vital. La experiencia que usted tiene y la experiencia que yo tengo son distintas. Son parecidas en algunas cosas. Estamos en la misma... Es como los que corren el maratón de Nueva York. Hay algunos que lo corren en 2 horas y hay algunos que tardan un día en recorrerlo. Hay unos que a mitad camino se dropean, se salen para atrás, y hay otros que siguen hasta el final. Pues estamos en el maratón de la vida. Cada uno tenemos nuestro camino y sabemos dónde buscar auxilio, la palabra de Dios, el ejemplo de la Iglesia, el ejemplo de los santos. Pero cada uno nos guarda un camino libre Dios. Entonces, Emma nos pregunta, buenas tardes, deseo saber si los evangelios sinópticos son los que tienen el mismo mensaje. El mismo mensaje los tienen todos.
El problema es la forma que tienen de presentar el mensaje de Jesús. Son dos fórmulas distintas en los evangelios. La fórmula, el esquema que presenta Mateo, Marcos y Lucas, por eso son parecidos, a se llaman sinópticos, que se pueden ver en un plano, pero el contenido, la estructura es parecida. El contenido es distinto. El contenido es distinto relativamente. Hay que tener en cuenta a qué público se está dirigiendo cada uno de ellos. Por ejemplo, aquel target, por ejemplo, ¿cómo le explicaría a usted, Emma, que fue maestra de escuela pública? ¿Cómo le explicaría un concepto a un niño de kindergarten y ese mismo concepto pues vamos a lo explicaría a un muchacho ya de cuarto año de escuela superior? Es la misma idea, pero es la presentación, es la misma forma es el mismo mensaje en el fondo. Jesús, el mensaje bien sencillo: Dios es nuestro Padre, hemos sido creados por Dios, Jesús es el enviado para hacer la conexión, Dios es Padre, la figura de Dios como Padre. Antes el Dios andaba en el Olimpo, Dios era 50.000 cosas, pero el Dios que nos enseña Jesús es un Dios que es Padre. Es un Dios que había tenido 2 mandamientos: el beduino del desierto, amar a Dios y al peregrino. Además del beduino del desierto, de esos 2, Moisés lo estira y hace 10 mandamientos. Los fariseos lo estiran a 365 mandamientos. Jesús lo reduce a uno solo: amar unos a otros. El amor es lo primero fundamental. ¿Cómo lo presentan? Es lo que varía. El arroz y las habichuelas está presente, pues eso, en el moro, en el arroz con habichuelas, en el arroz con 50.000 cosas. Pero no deja de ser arroz y habichuelas. Es la presentación lo que varía. Entonces, la presentación de Mateo, Marcos y Lucas tiene unos esquemas parecidos porque se copiaron mutuamente. Mateo copió de Lucas, Lucas copió de Marcos, Marcos copió de la fuente Q, etc. O sea, se buscan los materiales, pero lo base es a quién se está dirigiendo. ¿Entendido? Bueno, vamos entonces al día de hoy. Estaba pensando en estos días, preparando el programa y preparando el seminario y demás. Teníamos para el seminario durante todo este mes de mayo, que eso lo atrasamos un poco, la Sagrada Escritura. Hemos visto los dos últimos sábados los evangelios sinópticos, la razón de ser de los evangelios, etc. Pero de repente nos hemos topado, como estamos con el tiempo patas arriba, nos hemos topado con el mes de mayo. El mes de mayo es un mes muy importante. Muy importante. Primero, estamos prácticamente casi a mitad del año. Pero segundo, en nuestra tradición cristiana, nuestra tradición católica, el mes de mayo está dedicado a María. ¿Por qué diablo está dedicado a María? No me pregunten, pero está dedicado a María. Entonces, por ejemplo, el mes de mayo también es cuando se tiene que honrar a nuestras madres. En Europa, el primer domingo de mayo, o sea, mañana es el Día de las Madres. En los Estados Unidos y parte de América Latina es el segundo domingo. En la República Dominicana es el último domingo. En México, sea el día que sea, es el 10 de mayo, pero siempre mayo en ese sentido de maternidad, en ese sentido de acogida, en ese sentido de calor y demás. Y para nosotros la gran figura en el Evangelio es la figura de María. La figura de María, Madre de Jesús, Madre nuestra, que se nos presenta como modelo. Pero sería interesante que nos preguntáramos, ¿qué modelo es el que nosotros buscamos de María? Una muchachita, perdón la expresión, medio zanganita, que está eso, esperando que venga Dios, esperando que venga... No. María es una mujer joven, 12, 14 años. Hay que tener en cuenta también una cosa muy importante. La mortalidad era muy alta en la juventud, en los primeros meses, en los primeros años de vida, y luego la expectación de vida era también corta. A los 45, 50 años ya era ya un viejo, ya prácticamente con los tickets para ir al cementerio. O sea, las mujeres empezaban a ser mujeres cuando de niñas pasaban las mujeres cuando tenían la primera menstruación y los varones cuando tenían la primera eyaculación. Eran los 12, 14 años las mujeres, 12, 14 años los hombres, un poquito más los hombres. De manera que se consideraban mujeres y hombres cuando podían engendrar. ¿Por qué? Pues porque la bendición más grande que Dios nos ha dado es la vida. Y transmitir la vida es obligación de todos.
Damos gracias a Dios de la vida transmitiendo la vida. Entonces, esa era la cosa. Entonces, María, mire, una de las cosas que quisiera que entendiéramos y que viéramos, lamentablemente cuando hablamos de María, como cuando hablamos de Jesús, como cuando hablamos de los apóstoles, cuando hablamos de las figuras importantes en la historia de la Iglesia, tratamos de agarrar el rábano por las hojas. Tratamos de tomar, simplemente ver la realidad religiosa, el misticismo y demás, y nos olvidamos de una cosa muy importante, de la humanidad de cada uno de nosotros y de la humanidad de Jesús, de María, de los apóstoles, de los primeros seguidores de Jesús, que vivieron en un mundo muy concreto y muy definido. Por ejemplo, Nazaret. Nazaret, mira que he estado buscando la palabra Nazaret, buscando información para el programa y demás. Nazaret no existe antes del siglo I. No hay ninguna referencia en la Biblia a Nazaret. Y era una aldeíta de 6 o 8 vecinos, en las faldas de una montaña, en las alturas, cerca de las alturas del Golán. Entonces, ¿por qué ponemos? Hay que ver entonces en ese contexto provinciano, bien sencillo y bien corto, era lo que ellos veían, lo que ellos entendían. Por eso María era una mujer sencilla, una mujer, pero también a la vez, cuando leemos las historias que nos cuentan los evangelios, nos dan a entender también que era una mujer de armas tomar, que no era, vuelvo y le repito, esa muchachita humilde, esa muchachita sencilla, esa muchachita respetuosa de sus padres, que lo sería, no cabe la menor duda, pero una mujer enérgica, una mujer que cuestiona, que sabe cuestionar, que sabe preguntar, que no se conforma con una simple, has sido elegida por Dios para que seas madre. ¿So what? ¿Me entiendes? Ese sentido. Conocer el aquí y el ahora de María, y el aquí y el ahora de Jesús, y el aquí y el ahora de los apóstoles. Por ejemplo, Pedro, tan machote él, tan bravucón, sin embargo, cuando le confrontan dos mujeres, él pierde los papeles y sale corriendo. Ante una realidad dura, sale corriendo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Si pengámonos en los zapatos de Pedro, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho María? Todos ellos estaban viviendo en un ambiente de tensión, en una región mezclada con griegos, mezclada con judíos, mezclada con romanos, mezclada, porque lo que es el actual Israel. Lo que es el Israel del tiempo de Jesús vendría siendo las fronteras del actual Israel plus, más un poco de Jordania, más un poco de Siria, más un poco del Líbano. O sea, rebañando un poquito el mapa, sería un poco más grande y demás. Entonces allí era el lugar de cruce de paso para los persas, y de hecho era una zona muy importante porque es una zona que es en mitad del desierto, pero tiene fuentes de agua. Tiene la gran fuente de agua que es el Jordán, que atraviesa prácticamente todo el país. Tiene una serie en las alturas del Golán, en las alturas del Monte Hebrón. Tiene también nieve, o sea, hay agua. Y eso es fundamental. Y por eso primero los persas son primero los babilonios, que es la primera civilización. Los babilonios eran parte del Kurdistán, parte del Irak actual, parte de Siria. Entonces son los que van buscando escape y van buscando agua, van buscando siempre control del agua para sus tropas, para su vida y demás. Después van a venir los persas. Los persas son los de Irán, el actual Irán. Por eso cuando dicen están dándose de bofetadas con Irán, los judíos no es extraño. Llevan así, entre amor y odio, llevan más de 30 siglos. Más de 3.000 años en ese tajureo, en ese va y viene. Entonces, zona de encuentro, zona de defensa, zona de peleas y demás. De los babilonios vienen los persas, de los persas van a venir los griegos, en la época griega más reciente en el cual van a nacer Jesús, como 200 años antes del nacimiento de Jesús, es el gran apogeo de Alejandro Magno, el gran apogeo del mundo griego, el gran apogeo de Macedonia. Y Alejandro Magno va a llegar con sus tropas hasta el actual Pakistán y parte de la India.
Y murió joven, murió 30 y pico de años. Entonces, de todo su imperio, ¿quién se lo reparte? Sus generales. Los Ptolomeos se encargan de Egipto, los Antíocos se encargan de Israel, creo que es Israel, Siria y parte del Líbano y parte de Jordania. Y después vienen los romanos y arrasan con ellos. Entonces, ¿quién está en medio? Los judíos. ¿Qué parte está en medio de los judíos? La Galilea. Estamos, por tanto, en Galilea. Entonces, imagínense el pueblo de la gente que vive en la Alta Galilea, sí, babilonios, babilonios, griegos, romanos, están hartos de... Y ellos van montando sus ciudades, van montando sus formas de vivir. Y en toda la zona van a crear 10 ciudades. La Decápolis, 10 se llaman 10 ciudades. La más importante, las ruinas que se han conservado todavía, es una impresión inmensa, y eso que está descubierto una 10ª parte. Beishan. Beishan es donde están las ruinas de esta ciudad, camino de Jerusalén, yendo por la cuenca del mar del río Jordán, se va poco a poco en la depresión del desierto de Judea. Entonces, pero luego después va a haber Gerasa, que está a 50 kilómetros de Ammán. Ahí van a imponer ellos, los romanos, van a ir construyendo sus circos, van a ir construyendo sus anfiteatros, van a ir construyendo sus casas, van a ir creando su mundo. En la zona de Israel, ¿por qué hay más abundancia de extranjeros que ocupan la zona en la Galilea? Por una razón muy sencilla, es la zona que está más alta sobre el nivel, no más alta, está más abundante de agua, más abundante de frutas, más abundante de formas de vivir en ese momento y demás. ¿Qué les pasa a los judíos? Que están hartos. Que están hartos de que les invadan, de que están hartos de que están pidiendo una liberación, están pidiendo un Dios que venga a salvarles, están pidiendo un Mesías. Y ese es el ambiente en el que María nace. Ese es el ambiente en el que, aunque entre otra cosa, ¿dónde nació María? No lo sabemos, pero hay un 99% de probabilidades que naciera en Galilea, que naciera en Nazaret. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué en Nazaret? Porque ¿qué iban a hacer? ¿Trasladarse de Jerusalén a Belén? ¿O a Nazaret? ¿Por qué razón? Si todo se desarrolla, ¿dónde hay mayor sensibilidad hacia ese problema de la vuelta del Mesías? En donde están ocupados, donde están explotados, donde están deprimidos ellos por tantos problemas como están ocurriendo entre ellos. Entonces, lo importante es, ¿dónde nace María? En Nazaret. ¿Por qué es importante? Porque va a ser como la esponja que va a absorber los problemas sociales, políticos y religiosos de su pueblo. No es que María fuera a hacer carteles y pegar carteles abajo los romanos, ni cosa por el estilo. Manifestaciones de decretos y demás, no. Pero a ver, era el hombre propone, Dios dispone y la computadora se descompone. Así que no hay problema en ese sentido. Entonces, era un ambiente de inquietudes políticas, de inquietudes de peligro, de inquietudes de esclavitud, de inquietudes que nadie sabía cómo resolver. María como vive esperando la llegada del Mesías, que debía nacer en Judea. En Judea era donde debía de nacer. No, pensemos que en el tiempo de Jesús, las 12 tribus de Israel, de las 12 tribus habían ido 10. Están las 10 tribus perdidas de Israel, hasta el día de hoy. Me pregunté una vez a un rabino, un hombre serio, yo te había oído de la tribu perdida de Israel, le pregunté la tribu perdida y me dijo, no es una tribu, son 10 tribus, las que fueron al exilio en Babilonia y nunca volvieron, pero que se van a reunir el día que venga el Mesías. ¿Cómo saben que pertenecen a las 10 tribus de Israel? Dice, el Señor marcará en su corazón dónde tienen que ir. O sea, están esperando la vuelta. Entonces, de esas 12, 10 se fueron. Se quedaron la de Efraín y la de Judá, que es la de Efraín es el norte de Galilea, el norte de Israel, que es lo que abarcaría el territorio de la tribu de Efraín, y del centro hacia abajo, de la tribu de Judá. Por eso se llama la Judea, el procurador de la Judea, en la región de Judá, que después va en el tiempo de
del emperador Adriano, les va a cambiar el nombre de la Judea y le va a poner el nombre de la Palestina. Por eso no vamos a encontrar en toda la Biblia no va a aparecer la palabra Palestina. Aparece sí los filisteos, pero la palabra Palestina no. La palabra Palestina se la impone, le pone el nombre a la región de la tribu de Efraín y de Judá, se les cambia el nombre al emperador Adriano y les pone la Filistea, la tierra de los filisteos, hasta el día de hoy. Entonces, están esperando la llegada del Mesías. Pero debía nacer en Judea, anunciado por unas señales prodigiosas que debían verse en el cielo. Así nos dice Mateo, capítulo 16, versos 1 al 4. ¿Pero qué ocurre? Que esas señales, cuando viene Jesús, no se dan. No ocurren. Las señales son contrarias. Las señales van a ser unos ángeles que se aparecen. ¿A quién? ¿A Herodes? ¿A los sumos sacerdotes? ¿A las autoridades religiosas? No. Se aparece a la gente sencilla, a la gente común y corriente. Dentro del estatus social, los más pobres, los más abandonados, los más inútiles, los más, eran las mujeres y los niños. ¿Quiénes eran los que cuidaban los rebaños? Niños adolescentes. Es a ellos a los que se les dirige el mensaje. Con conclusión, solamente desde la sinceridad del corazón vamos a reconocer a Jesús. Vamos a reconocer a los demás. El pueblo lleva siglos bajo el dominio de pueblos extranjeros, Persia, Grecia, Roma. Los conquistadores han impuesto al pueblo sus leyes y han gobernado a través de unos reyes crueles e inhumanos. O sea, no es decir, aquí llegan, invadimos, no. Pero invadir es continuar. Pero eso es lo que hacemos nosotros hoy en día. Digamos, ya estamos acostumbrados al Burger King, al McDonald's, al White Castle, al fast food y demás. Y cuando vamos fuera del país, enseguida buscamos a ver dónde venden Kentucky Fried Chicken, a ver dónde venden Coca-Cola, a ver dónde venden McDonald's. O sea, es la invasión que ocurría también en aquella época. Por ejemplo, los romanos, donde iban, montaban un espectáculo. Montaban el hipódromo para las luchas de los caballos y el teatro para las óperas y para las tragedias y demás, para el entretenimiento. Montaban las saunas, montaban una serie de construcciones y de cosas y de instituciones para tener mayor comodidad y demás en toda la cosa. Entonces, construían su mundo. Y cuando se iban, ese mundo se quedaba. Entonces, pero ellos no iban a estar allí. Ponían reyes sin escrúpulos, que eran muchas veces, no hay peor astilla que la del mismo palo. Eran nativos, en el caso muy interesante, que quizás hagamos un seminario, el caso de los Herodes, la familia Herodes. Herodes el Grande, los hijos de Herodes el Grande y los nietos de Herodes el Grande van a ocupar el poder por casi 2 siglos y pico en Israel, en la Judea, en la provincia romana de Judea, en la parte de la tierra de los filisteos. Entonces eran los reyes que trataban como esclavos a su gente, obligan a pagar impuestos tan altos que muchos padres de familia deben venderse como esclavos para pagar las deudas. O sea, hay que pagar tanto de impuestos y no había forma de protestar. El que protestaba ya sabía, le cortaban la cabeza. Entonces muchos de ellos tenían que venderse como esclavos, porque uno de ellos o se vendían ellos como esclavos o prostituían a las hijas para poder sacar dinero, prostituían a la mujer y demás. Ese es el ambiente en el que María va a estar viviendo. Entonces, Galilea es un nido de rebeldes. Ella va a vivir en medio del área caliente. Por eso no es extraño que le salgan a Jesús y cuando va a la sinagoga, ¿y tú de dónde te viene a ti la sabiduría? Si sabemos de dónde vienes, a dónde vas. Así que cuidadito con lo que dices, cuidadito con lo que haces. Herodes padre, Herodes hijo, reyes de Galilea, son el ejemplo típico de la crueldad de su tiempo. El propio César Augusto dijo, es mejor ser un cerdo que ser un hijo de Herodes. Para que tengamos idea de lo hijo de buena madre que era el señor Herodes y su familia. Galilea, por tanto,
es un nido de rebeldes, es tierra de gentiles. ¿Qué significa tierra de gentiles? Tierra donde habitan sobre todo gente extranjera al pueblo de Dios. Fundamentalmente 3 grupos: persas, romanos y griegos. Van a ser van a ser eso como una cuña que hay en mitad del país. Y en general gente antimonárquica, cree que los males vienen de la monarquía, mientras que los habitantes de Judea son ultramonárquicos. Va a haber las dos contrapartes. Los de la Galilea, que colindan con la Alta Galilea, los que colindan con Siria y con Líbano y con Jordania, y los de la Judea del centro-sur, que no pueden ver a los romanos, no pueden ver, pero se soportan mutuamente. Entonces se pelean mutuamente con los galileos. Por eso entenderemos por qué cuando la pasión de Jesús, Pedro se mete de presentado en el palacio de Caifás, le dice: adiós, tú no eres Galileo, y le habla de nota, como diciendo: si eres Galileo, no eres bienvenido aquí. Una de las razones por las cuales Jesús es cuestionado profundamente es porque era Galileo, era de Nazaret, era una aldeíta de 4 vecinos, pero ahí estaba. Nido de rebeldes, antimonárquicos, se los considera gente sin tradición, inmunda, porque contamina a las personas piadosas. Inmunda, ¿por qué? Porque contaminan, ¿por qué? Porque comían cosas que estaban prohibidas por el Levítico, por ejemplo el cerdo. Por eso no es extrañar que Lucas, cuando va a ponernos el pecado de a dónde llega, tan bajo llega el hijo pródigo, que llega a cuidar cerdos. El cuidar cerdos era el símbolo de los romanos. El cuidar cerdos era irse en contra de los mandamientos del Levítico. El cuidar cerdos era apartarse del pueblo de Dios. Entonces, imagínense que las mujeres no las consideraban personas, sino que las consideraban reptiles, como si fueran culebras, como si fueran serpientes, como si fueran arrastrándose por la vida. Ese era el concepto que tenían. La capital de toda la Galilea era Séforis. Séforis es una ciudad que queda destruida totalmente, ya que la consideran como un refugio de galileos rebeldes y creen que allí se esconde Judas el Galileo. Pensemos, acabar con una ciudad en aquella época era difícil, pero lo hacían. Y muy probablemente, Séforis queda como unos 20 minutos de Nazaret, 20, 25 minutos dependiendo del tráfico. Está perdido ahí en la montaña, en una zona, es inmenso, se conserva, y era la capital de los romanos en la Galilea. Es destruida. Entonces hay que reconstruir la ciudad. Y hay muchas posibilidades de que en los albañiles, en los carpinteros, en los plomeros, en los artesanos que participaron en la reconstrucción, estuviera San José y Jesús también en sus años jóvenes. ¿Por qué? Porque era mano de obra especializada y había que reconstruir la ciudad y había que reconstruirla ya. Allí había una necesidad y aquello eso de sindicatos, de uniones obreras, de derechos de los trabajadores, eso va a ser un 1 de mayo de 1800 y pico, cuando se va a institucionalizar en nuestras sociedades. Séforis es destruida, Séforis hay que reconstruirla. Y hay que reconstruirla como si fuera también una ciudad romana. Jerusalén es considerado el centro del mundo. O sea, Galilea, lugar de pecadores, lugar de extranjeros, lugar en contra de la ley de Dios. Controlada en su totalidad por los romanos, por los griegos, por los persas. En el grupo de los seguidores de Jesús hay 2 de origen romano, de origen griego, Felipe y Andrés. Felipe, su nombre es Filipos, es amigo de los caballos. Andrés es varón, Andros. Y luego van a aparecer algunos otros más. En el grupito de los 12 de Jesús hay tela. Hay un par de guerrilleros, de terroristas, hay un par de ladrones, hay un par de gente desarbolada que tienen que llamar los hijos del trueno. O sea, no era una ganguita la que tenía él, sino una gangota. Jerusalén, el centro del mundo. Eso siempre ha pasado con todas las antiguas civilizaciones. Los chinos pensaban que eran el centro del universo, los judíos pensaban que Jerusalén era el centro del mundo.
porque alberga dos cosas fundamentales en su tiempo. La gloria de Yahvé, y guardaba el banco más importante de entonces. ¿Cuál era el banco? El templo. Ahí acumulaban dinero. Miren, hay un estudio muy interesante hecho en los años 50, 60 y que no ha sido superado sobre la Jerusalén del tiempo de Jesús. Está hecho por un profesor alemán, pastor luterano, Joaquín Jeremías. Joaquín Jeremías dice que era tal la cantidad de oro que había en el templo de Jerusalén que cuando fue destruido en el año 70 se puso en circulación ese oro y bajó el valor, se devaluó el valor del oro en un 50% de la cantidad de oro acumulado que había en el templo. Entonces, los impuestos había que pagarlos, había que comprar animales para los sacrificios, obviamente siempre a sobreprecio, etc. Había mucho dinero envuelto. Entonces, el templo guardaba la banca, el templo guardaba la gloria de Yahvé. La zona más alejada de Jerusalén, en todo sentido de la palabra, alejamiento. Entonces, Nazaret, aldea muy pobre. O sea, el contraste. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Los contrastes. Son los contrastes que muchas veces nos trae la palabra de Dios que no la entendemos. Entendemos un brequecito que la garganta se está secando. Los contrastes. Jesús nace en una aldea sencilla, en una aldea muy pobre, en la ladera de una montaña, con cuevas en las que habita la gente. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Nos dice Juan en el capítulo 1, verso 46. De Galilea no salían profetas, Juan 7:32. Con buena voluntad los pintores se han encargado de ofrecernos una imagen fantasiosa de la casa de María. La realidad es que la gente vivía en cuevas naturales. Y de hecho, en la construcción que recuerda la anunciación del ángel, es un complejo grande, es la iglesia más grande del Medio Oriente, en forma de candil, de lámpara. Al lado hay una capilla dedicada, le llaman el taller de San José. Si fue taller o no fue taller, si estuvo allí o no fue allí, eso es lo de menos. Lo importante es que se conserva una cueva de cómo eran las cuevas en el siglo I. Y ahí da a entender, primero, una cosa muy importante. Tienen siempre la misma temperatura, en invierno o en verano. Segundo, tienen ciertas cisternas dentro de la cueva para conservar el agua. Y tercero, pues tiene una cierta privacidad, una cierta comodidad. Y era lo común y corriente de aquella época, vivir en cuevas. Vivir en cuevas que daba protección, daba seguridad, daba privacidad. Y no había que estar pues, cambiando clavos y cambiando tejados ni nada de eso. Hay una cueva allí que cuando vayan a Jerusalén, los que no han ido todavía, porque una de las formas más importantes de conocer la Biblia es visitar los lugares de la Biblia. Había un profesor que yo recuerdo que decía que la visita a Israel era el quinto evangelio, porque todavía con el mismo agua del lago de Tiberíades, el lago Tiberíades que Jesús caminó en él, ese mismo existe. No ha cambiado mucho. Han cambiado, están aprovechando el agua, hay luces y demás, pero no hay mucho más. Entonces eso, perdón, eso es importante conocer. Bueno, Galilea no salen profetas, de Galilea es donde vive Jesús, donde empieza Jesús su vida aventurera, entre comillas. La sociedad en tiempos de María está dividida en clases sociales muy rígidas, igualito que en el día de hoy. El día de hoy nosotros estamos divididos, pues eso, en los que viven en la Quinta Avenida, que tienen tanto dinero que no saben dónde termina, que son tan pobres, que lo único que tienen es dinero. En la sociedad, en las grandes sociedades, como es la nuestra, hay clases sociales. También en tiempos de Jesús había clases sociales. Tenemos que el Sanedrín, como es la asamblea de 70 líderes que eran los que decidían la vida del pueblo de Dios. El jefe, el sumo sacerdote, era el encargado era prácticamente la autoridad máxima en el pueblo de Israel. Los saduceos, que era una secta
que no creían en la inmortalidad, que no creían en la vida después de la vida, que no creían que íbamos a volver. Ellos, dame pan y dime tonto. Aquí comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero entonces manipulaban la palabra de Dios, manipulaban a los pobres, les obligaban a tener una serie de impuestos muy grandes que si no les vendían como esclavos o como prostitutas y demás. Los fariseos eran lo contrario, los rígidos de la ley, los que se sabían la ley de memoria, los que imponían leyes que ellos no cumplían. Por eso Jesús les va a atacar tanto, porque saben, conocen la ley, pero se buscan la forma de no cumplirla. Por eso hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Eran eso, cuántos hipócritas y cuántos cínicos no tenemos también nosotros en la iglesia hoy en día. Se dan muchos golpes de pecho, se dan mucho por aquí, mucho por allá, pero a la hora de la verdad, ¿qué es lo que hacen? Explotar a los demás, y ellos están fresquitos. Los fariseos, los obreros, eran el pueblo sencillo. El pueblo sencillo, que eran campesinos, que eran albañiles, que eran recolectores de granos, que eran pobres, que tenían algunas ovejitas, tenían algunas gallinas, tenían algunos bueyes y demás. La gente común y corriente. Y luego, en el estrato, los fariseos, sumos sacerdotes, saduceos, fariseos, obreros, pueblo sencillo, y luego entraban otra categoría más bajo de la sociedad, y eran los extranjeros, pecadores y enfermos. O sea, los extranjeros eran mal vistos en el pueblo de Israel. En Israel, en la Nazaret, en la Galilea que había conocido Jesús, donde Jesús nace, donde Jesús crece, se multiplica y muere, ¿no? Donde Jesús vive, donde María se va formando, donde María va adquiriendo carácter en su... ¿Por qué María se atreve a decirle a Dios, al ángel, cómo yo voy a ser madre si no conozco varón? O sea, como cuestionándole a Dios, porque estaba ya harta de tantas imposiciones. Y este es un angelito, sí, venga, va a haber mucho angelito y mucha cosa. ¿Dónde están las alitas? Como aquel que dice. Entonces María cuestiona, porque es la forma de sobrevivir. De una forma muy educada, pero cuestiona. Y nos da ejemplo de cómo le podemos cuestionar nosotros a Dios. En formas educadas, pero pedirle cuentas a Dios. Dios no quiere que seamos sellos de goma. Dios nos ha hecho libres, nos ha hecho rebeldes, nos ha hecho creer en la libertad y creer y construir la sociedad mejor de la que hemos recibido. Bueno, pues los extranjeros no tenían cabida. Los pecadores, que eran pecadores, los pecadores públicos, el que le estaba poniendo los cuernos a la mujer, el que estaba robando, el que había asesinado a alguien, o sea, gente pública. Y luego los enfermos. Los enfermos, al fin y al cabo, muchos entendían que la enfermedad era consecuencia del pecado. Si usted está enfermo de gravedad es porque usted ha pecado, porque Dios nos hace perfectos. Y nos hace perfectos, pero nosotros nos alejamos de Dios con nuestro pecado. Y por tanto, al pecar, deterioramos la parte física de nuestro cuerpo. Por uno de los milagros que Jesús hace es la curación de un paralítico. Le preguntan, ¿quién pecó, este o su familia? Porque eso sí, muchas veces decía, Dios te castiga, pero no te castiga a ti, te castiga en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos, en tus sobrinos, en tus esclavos. Te toca aquello que sabe que te está haciendo daño. Y Jesús dice, no, mire, ni el uno ni el otro. Porque quítense de la mente que el pecado es causante de la enfermedad. Y luego, en lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo de la sociedad, ocupaban las mujeres y los niños. Desde el momento del nacimiento queda patente la marginación de las mujeres por el modo de reaccionar los vecinos y el propio padre del bebé. Se hacía, si cuando una mujer estaba embarazada y en una familia y daba luz y nacía un niño, había cantos de júbilo y felicitaciones al padre. Ahora, si era una niña, había un silencio profundo. Solo se oía el llanto del bebé y la gente que desea al padre de familia que el próximo sea varón. Pero no le felicitaban por la niña que había nacido. Era mal vista la mujer. Era soportada porque no había más remedio, pero estaba mal vista. ¿Cuál es la clave de esa desigualdad? ¿Por qué la mujer se le trataba así? La mujer no... una cosa, pertenecer al pueblo de Dios había que tener una marca corporal y era la circuncisión. A las mujeres no se les hacía circuncisión. No pueden, por eso no pueden abrir el signo de la alianza con Dios. No pueden recibir el signo de la alianza. Solamente reciben la alianza los que están circuncidados. La mujer no está circuncidada porque no merece la circuncisión, porque es una cosa.
Es una cosa que se usa, que se sirve, que se utiliza, que se tira, que se bota. Una cosa que sirve para tener la casa tranquila, la casa limpia, preparar la comida, calentar la cama, tener hijos y demás. No puede hacer una cosa u otra, pues se la bota, se la expulsa, se la bota a pedradas. Entonces, el padre de familia, el pecado se castigaba con la muerte. Espera, que se me fue. La desigualdad, las mujeres no pueden ser circuncidadas, por eso no pueden recibir el signo de la alianza con Dios. Después del exilio de Babilonia, el siglo V a.C., con la reforma de Esdras y Nehemías, es cuando empieza más la intolerancia contra las mujeres. Antes la había más o menos calladita, más o menos sutil, esa desconfianza contra ella, pero después del exilio, la Cariles de la China, se acabó, empiezan a ser intransigentes, empiezan a meterse con ellas, empiezan a marginarlas totalmente. La convirtió, entonces llegan las reformas para resurgir de nuevo el imperio judío y comienzan la intolerancia y el fanatismo religioso. Por ejemplo, la Torá, los 5 primeros libros, van a ser el libro de derecho judicial, la ley del Estado del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. El pecado se va a castigar con la muerte. O sea, que comete un pecado individual que solamente Dios y él lo sabe, pues es lo que hay entre Dios y él. Pero el que comete un pecado, como es poner los cuernos, el robar, el matar, tú lo has hecho, la ley del talión. Al que hierro mata, hierro muere. Fuera, en la pena de muerte. Ahora, a las mujeres, los pocos derechos que tenían se les quitan. Es una mujer sin derechos, es una mujer solamente con obligaciones, es una mujer que estorba. Ella decidió que se repudia a todas las mujeres extranjeras junto con sus hijos. O sea, cuando se está en la emigración, ¿cuántos de nosotros, cuántos de ustedes han nacido en sus países, han venido solteros o solteras aquí a Estados Unidos y aquí se han casado? Pues según la ley de Esdras y de Nehemías, esas mujeres extranjeras nacidas fuera que se han casado con uno del país, hay que echarlas a ella y a los hijos. O sea, el hijo menor, hasta que no cumpliera los 13 años, no tenía ningún derecho. Era una cosa que no existía. Una cosa que si era niño, había que cuidarlo para que fuera el futuro de la familia. Si era niña, que se lo lleve el diablo. O sea, el padre de familia reacciona como amo y señor de la vida. Cuando nace un bebé, la ley dice, si es un varón, tenlo, si es una niña, exponla. Exponer la niña significaba dejarla abandonada en el campo. Cuando eso se va a dar mucho en el mundo griego. En el mundo romano no tanto, también se da, pero no tanto, en el mundo griego. Y estos pueblos van a probar, hay que pensar eso, que en el tiempo de Jesús había una influencia griega muy grande. Entonces, si lo que tienes es un bebé varón, orgulloso con los padres, su familia, los vecinos, tengo un varón. Si es una hija, tírala, exponla. Exponer ese significado. Se pueden exponer a las hijas o a las niñas, a sacarlas fuera de la población y dejarlas a la intemperie a merced de cualquier animal que las devora o de cualquier persona que quiera cogerlas para bien o para mal. Las niñas son casadas en la adolescencia. O sea, por eso no es extrañar que los desposorios de María tuvieran lugar cuando tenía 12, 14 años. María se casó con 12, 14 años. Esa es la edad. Y José tendría 16 a 18 años. Por eso no es extraño que José no aparezca en la vida pública de Jesús, porque lo más probable es que 18, vamos a poner, Jesús empieza a los 30, hay que añadirle 8 años más. Jesús no nació en el año 0, nació en el año 6 a 8 antes de Cristo. Por tanto, 8 años más 30 son 38 años. José tenía, cuando la Anunciación tenía 18 años, 18 y 36 son 40, 8 y 6, 14, una y una 2, 20, 56. Ya era un viejo, ya estaba muerto probablemente. Pero los mayores de edad a los 11 años y un día, pero no se celebra ninguna fiesta. Ahora, los niños, los varones, cuando cumplían 13 años, se hacía una fiesta que todavía hoy en día se sigue celebrando.
la fiesta del Bar Mitzvah. Una fiesta, se le hace una gran fiesta y se le considera adulto a todos los efectos. A la hora de buscarle marido, ellas son tasadas trozo a trozo para pagar menos por ellas y poder rebajar su valor ante cualquier pequeño defecto que tengan. O sea, la examinaban de arriba abajo. Igual, perdonen la expresión, igual que cuando se compra una mula o se compra una vaca, que mira cómo tiene los labios, sabe cómo tienen los senos, sabe cómo tiene la piel y demás. Entonces así vale más, se vale más. Lo mismo hacían con las mujeres. Por eso los negocios de casorio los hacían los padres. O sea, igual que se puede vender y comprar una vaca, o se puede vender y comprar una yegua, un caballo, un burro, que hay que chequearlo y demás, así hacían con las mujeres. El varón no, el varón se sabía que no había que... Y por si acaso, o sea, cuando ya se llegaba a un acuerdo, un agreement entre el padre de la novia y el padre del novio, en que se decía también cuánto tenía que pagar la dote y tenía que pagar ella para que el otro se le cargara con el muerto. Entonces se anunciaba una gran fiesta que Dios anunciaba. De manera que decía, ya esta no está libre y este tampoco. Y esperaban un año cada cual en su casa. ¿Por qué esperaban un año? Por si acaso la muchachita estaba preñada. Si estaba preñada, ya veremos más adelante qué es lo que hacía contra ella. ¿Entienden? Entre otras cosas, caerle a pedradas y matarla. Si no, pues había que esperar un año. A la hora de buscar el marido son trozo a trozo, etcétera, rebajar sobre... El marido, desde ese momento en que se ha llegado a los acuerdos prenupciales, es el dueño y señor de la mujer. Es su Baal, que significa es propietario, amo, señor, Dios, dueño, marido. Y la mujer es Beulá, poseída. El matrimonio significa hacer uso del recipiente. La recipiente es ella. O sea, lo único que servía a la mujer era para mantener la casa limpia, acostarse con el marido, prestar su vagina y sus úteros para poder tener hijos y que tuviera muchos y que no fastidiara mucho la paciencia. Pues si fastidiaba mucho la paciencia se la repudiaba y punto. Eso era violencia doméstica, del esposo y demás. Eso era un cuento chino para ellos. No servía para son 5, faltan 6 minutos. Una cosa antes que se me olvide, si quieren poner alguna, pero me imagino que les está surgiendo un montón de dudas, un montón de preguntas y demás. Si no les da tiempo hoy, pónganlas por escrito, nos las mandan y el próximo día, los primeros 10 minutos, las resolvemos. Porque si no, no nos va a dar tiempo a ver la figura de la mujer y demás. El matrimonio significa hacer uso del recipiente. Cuando Jesús quiere cambiar algunos aspectos del matrimonio, replican, así no trae cuenta casarse. Mateo capítulo 19, verso 10. O sea, cuando dice, no, un momentito, pues a chavienda no me caso, para que esta sea la que mande en casa. No, aquí el que manda en la casa soy yo, el que impone el orden soy yo. La violencia doméstica es tan antigua como la humanidad. Así que no nos extrañe. Imagen y semejanza nos creó Dios, no nos creó una mejor y otro peor y una mejor. No, nos ha hecho iguales, con nuestra identidad propia, con nuestras cualidades, con nuestros defectos, con nuestras cosas, pero iguales ante los ojos de Dios. Lo que les traigo en cuenta es que los varones gocen el matrimonio de todos los privilegios que han adquirido a lo largo de siglos. Por ejemplo, el hombre puede repudiar a la mujer aunque tenga la misma sospecha de que le ha puesto los cuernos, sin más lo echa. La mujer no puede, aun cuando se le aparezca con él en la cama, con la amante, con la querida, con la chilla, con la otra, con lo que sea. No, eso no funciona así. La mujer es un objeto de placer, un objeto de crianza, un objeto de esclavitud y demás. Y ese es el ambiente en el que vive María. Y ese es el ambiente que María tiene que soportar. Y ese es el ambiente en el cual María se va a seguir, porque cuando hablamos de los seguidores de Jesús, enseguida pensamos en 12. ¿Qué 12? Eran por lo menos eran 72. No 12, sino 72. ¿Por qué sabemos que eran 72? Porque hay un pasaje en Lucas, me parece que dice, la misión de los 72 discípulos. O sea, los va enviando de 2 en 2. Lo más probable es que fueran marido y mujer. Por ejemplo, los peregrinos de Maús. La penúltima, porque la última nunca se sabe,
La última vez que yo conversé sobre eso, me decía un profesor, el profesor Randy Soto de la Universidad Gregoriana de Roma, que se da por hecho de que los peregrinos de Maús eran marido y mujer, porque era la comunidad, eran los dos que caminaban juntos. Entonces, y los apóstoles de Jesús, los discípulos de Jesús eran por lo menos 72, en los cuales una proporción bastante aproximada es que eran 50-50. 50 varones, 50 mujeres. Es interesante leer las cartas de Pablo, leer los escritos de los primeros 3 siglos y darnos cuenta de la influencia tan grande que tuvieron las mujeres. El grupo de la vida de Jesús nos dice que iban, Lucas nos habla de ello, iban María de Magdala, el administrador de Cusa, Susana, la esposa del administrador de Herodes, sabemos el nombre de 3 o 4 mujeres, en las cuales, sin duda alguna, iba María, estaba María desde el primer momento. ¿Qué piensan? ¿Que María se iba a quedar en casa esperando que Jesús tuviera 10 minutos para irla a ver? ¿Que ella, y después de muerta San José, se iba a morir ella de asco y de pena? No, María estaba consciente de que era la primera seguidora de Jesús. Y por eso cuando llega un momento dice, hey, mira que aquí andan tu madre y tus hermanos. Dice, que mi madre y mis hermanos, que mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, no los que vienen aquí venteando y diciendo y demás. ¿Qué más? Hay muchas causas escritas que permiten a los maridos repudiar a las mujeres. Se llega a considerar como causa suficiente en la comunidad el que la mujer se entrega a hablar junto a la fuente con otras mujeres o se le queme la comida. O sea, ¿qué causales hay para botar a la mujer de la casa? Pues tan sencillo como se le quemó la comida. No sabes cocinar, vete para buen sitio. O que tiene que pensar que el servicio de agua potable era muy deficiente. Había normalmente una fuente o 2 fuentes en el pueblo. En el caso de Nazaret había una sola fuente en el pueblo, que se llama la Fuente de la Virgen, que tiene por lo menos 3000 años, porque sabe cuándo se fundó el pueblo. Entonces todavía hay mala agua. Entonces se sabe que para ir a por el cántaro con agua se puede tardar media hora, 1 hora, pero había algunas que tardaban 2 horas y media, 3 horas, porque se quedaban bochinchando en la fuente con las otras vecinas, con las otras personas. Entonces, el llegar tarde, tan tarde, motivo de divorcio, motivo de repudio. Y eso lo repudiaba y no había vuelta. Ahora, las mujeres debían siempre ir cubiertas con el velo. Si se lo quitan para salir a la calle, pueden ser repudiadas sin devolverle la gota acordada por el repudio. Las prostitutas no llevan velo. O sea, las mujeres que cuando salen a la calle tienen que ir con la cabeza tapada. Ahí ya saben dónde viene la costumbre que hay entre los musulmanes, ¿verdad? Sobre todo ciertos musulmanes radicales que tienen que ir tapado hasta los ojos. Ahora en la casa pueden hacer lo que quieran, ir vestida como les da la gana, ir eso en bikini, si quieren, pero es en la casa. Fuera de la casa no. Fuera de la casa tienen que ir tapadas. Las que van destapadas son las prostitutas. Las prostitutas, si uno ve ahí en ciertos, que no se ven, pero bueno, en ciertas ciudades musulmanas radicales de Arabia y de Irán, entonces tienen que ir, las que van destapadas son mal vistas. Son o extranjeras o son prostitutas. Punto. Esa es la costumbre que había. Ahora, para una mujer repudiada es tan difícil volver a casarse que suelen recurrir a la prostitución para sobrevivir. O sea, una mujer está casada, está abusada, está manipulada, está pisoteada, la echan. ¿Quién va a comprar un carro de segunda mano? ¿Quién va a juntarse con una mujer a saber que por qué la han repudiado y demás? Entonces la pobre, para poder vivir, tenía que dedicarse a la prostitución. Ese era el destino de las mujeres. O ser esclavas del marido o ser prostitutas. Ese era el futuro que le esperaba a la mayoría de las mujeres, de las muchachas de Nazaret y del país entero. A las mujeres se les pide un comportamiento intachable para que sus padres y esposos se sientan orgullosos de ellas. El libro de los Proverbios nos dice, ¿quién es la mujer perfecta? Podemos leer con ojos críticos el canto que esta mujer
y sobre todo la carga de trabajo que estaban sometidas. En el libro de los Proverbios, capítulos 31 y 13, versos 13 y siguientes, dice: la mujer perfecta es la que cuida al marido, la que cuida, etc. O sea, la que se preocupa de que no falte nada en la casa, pero siempre en silencio, siempre callar y demás. Dispuesta a lo que sea, lo que necesite el marido, lo que necesitan las personas cerca de él. Ahora, volvemos a las novias. Si la novia se queda embarazada antes del matrimonio, una vez convertido el novio, tiene varias opciones. O sea, ha habido el compromiso oficial, de fulanito de tal, se va a juntar con fulanita de tal, ya sabe que tiene que esperar un año, pero no aguantan el año. Van y meten mano, no había condones, no había anticonceptivos, no había nada más que aguantarse. Entonces queda embarazada. Muy bien. ¿Qué alternativas hay? Si el bebé que esperan es del novio, lo que se hace es se adelanta la boda. La ceremonia de la boda se adelanta. Si el novio afirma, segunda opción, afirma que el hijo no es suyo, la novia puede ser apedreada en la ciudad. De nada sirve el testimonio de la mujer. Es decir, no, ese hijo es el caso de María y José. José podía de repente, después de haber hecho compromiso, resulta que la muchachita viene con una barriga. Entonces él podía haber dicho: esa barriga no es mía, esa barriga es de otro. Así que, entonces, consecuencias. Consecuencias hay que acabar con ella a pedradas. De nada sirve el testimonio. Ahora, si el novio no quiere que la piden a su novia, debe huir muy lejos, lo que supone una vergüenza pública para él y para toda su familia. O sea, llega un momento que dice: ok, yo no quiero cargar con la conciencia, yo me voy. Se tiene que ir del pueblo. Imagínense, pueblo pequeño, campana grande. Cornudo, le han puesto los cuernos, no ha sabido defenderse, no ha sabido dar la cara, se larga de aquí. Porque era una vergüenza para él, no ha sabido defender lo que tenía. Entonces, ustedes saben los chismes que corren en los pueblos. Pueblo pequeño, campana grande, dice el refrán. Ahora, la posibilidad de que el novio acepte al niño como hijo sin serlo era algo muy extraordinario. ¿Qué es lo que pasa con José? José carga con el mochuelo de María, que no sabe quién es el hijo, que le dicen que ha sido el Espíritu Santo. Bueno, vamos a confiar. Vamos a confiar en ello. Ahora, ahí está entonces la grandeza de José, la grandeza de María y la forma con que Dios actúa. Actúa contra toda lógica, pero actúa siempre buscando el respeto y el derecho a las personas, como María, como José, como tantas y tantas personas que encontramos en nuestra vida. Por ahora vamos a terminar aquí, porque creo que hay 5 peticiones. Vamos a ver cómo pongo el chat. Preguntas, pónganse en chat, pónganse en función de chat y me hacen las preguntas, o si no quieren, prepárenlas, mándenos preguntas por el Messenger para responderlas la semana que viene y demás. Veremos entonces la próxima semana la figura de María. Vamos a ver esto. El nacimiento de una criatura, las impurezas de sangre, se les pide a las mujeres el estudiar la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego veremos también, si nos da tiempo, María, madre de un hijo difícil. Jesucito no era nada fácil. Jesucito era rebelde. Jesucito era el que andaba buscando candela. Y María es su madre, con lo que ello implica. Bueno, nada más por hoy. Les deseo que tengan un mes de mayo muy feliz. Un mes de mayo donde es el mes de los mayores. Que le pidamos a Dios que los valores de los mayores estén en nosotros. El amor del respeto, el amor a la persona, el amor a Dios, el amor al prójimo. Que nos preocupemos de que la pandemia no nos aplaste, como aquel que dice. Y recemos por aquellos que están sufriendo precisamente por la pandemia. Y hablando de rezar, felicidades a todas las mamás españolas, europeas, americanas, argentinas, dominicanas, a toda aquella mujer que ha hecho de madre para nosotros. Todas merecen el respeto, todas merecen
Así que Daisy Bernier, para todos los boricuas, saludos, está dando Daisy Bernier. Vamos a rezar la oración que seguramente rezó María muchas veces en su hogar, que no faltara el pan. La oración que el ángel le rezó pidiéndole que no nos falte el pan, pidiendo que vayamos poco a poco ayudando y creciendo. Dios te salve, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos nosotros y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Que tengan una semana muy feliz, que el Señor les bendiga y que María, la Madre de Jesús, les dé el coraje, el valor, la audacia para ser felices. Hasta el próximo miércoles en el programa de radio, hasta el próximo sábado